El pasta había estado en la estufa por más de una hora. La había hecho como a mi esposo le gustaba, con extra ajo, albahaca fresca, un chorrito de vino blanco en la salsa. Incluso había puesto la mesa bien, 2 velas, los platos bonitos que solo usábamos los fines de semana. Me había mandado un mensaje al mediodía diciendo que llegaría a las 7. Ya eran casi las 9 y el único sonido en la casa era el zumbido bajo del refrigerador y algún auto que pasaba afuera en nuestra tranquila calle suburbana. No estaba preocupada. No exactamente. Ya estaba acostumbrada a eso, las llegadas tarde, las explicaciones vagas, la forma en que entraba por la puerta oliendo a la colonia de alguien más y lo llamaba cena de trabajo antes de que yo pudiera siquiera preguntar. Había aprendido a no preguntar. Había aprendido a mantener la cena caliente y mis dudas para mí, porque cada vez que insistía, él lograba voltearlo de alguna manera y terminaba yo pidiéndole perdón por hacerlo sentir desconfiado. Así que me senté en el sillón, con una copa de vino en la mano, viendo un programa de remodelación de casas que no me interesaba en lo absoluto. Tenía 31 años, un trabajo en el que era buena, una casa que también ayudé a pagar, y estaba sentada sola un martes por la noche esperando a un hombre que ni siquiera podía molestarse en llamar. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. Esperaba un mensaje de mi esposo: voy tarde, no me esperes, lo de siempre. Pero era un número que no reconocí, con lada local pero sin nombre guardado. Casi lo dejé ir al buzón de voz. ¿Qué es la señora Carter?, preguntó una voz de mujer. Calmadamente profesional. Sí, dije lentamente. Le hablamos del Hospital Mercy General. Es sobre su esposo, Daniel Carter. Llegó en ambulancia hace unos 40 minutos. Lamento mucho informarle que sufrió un evento cardíaco. Actualmente está en la UCI. Necesitamos que venga lo antes posible. Recuerdo haberme puesto de pie sin decidir hacerlo. Recuerdo que mi copa de vino se inclinó y no la alcancé. Recuerdo el sonido al caer en el piso de madera, la forma en que el rojo se extendió como algo irreversible. Manejé al hospital en automático. No recuerdo los semáforos, ni el estacionamiento, ni caminar por las puertas corredizas de vidrio. Lo siguiente que recuerdo claramente es a una enfermera llevándome por un pasillo que olía a antiséptico y limpiador de piso, y luego deteniéndose frente a unas puertas dobles. Antes de que entre, dijo con una voz que ya había dicho malas noticias muchas veces: necesito explicarle lo que sabemos hasta ahora. Su esposo fue encontrado inconsciente en una dirección residencial en Clearwater Drive. La mujer que vive ahí llamó al 911 y se quedó en el lugar hasta que llegaron los paramédicos. Ya estaba en paro cardíaco cuando llegaron. Trabajaron en él por 19 minutos. La miré fijamente. No sobrevivió, dijo, lo siento mucho. Escuché las palabras. Las procesé una por una, como una máquina que de pronto se había quedado sin energía y funcionaba con batería de respaldo. Clearwater Drive. Conocía esa calle. Estaba a unos 6 kilómetros de nuestra casa, en un fraccionamiento nuevo, de esos con buzones idénticos y pastos idénticos. Mi esposo no tenía ninguna razón para estar en Clearwater Drive a las 9 de la noche un martes. La dirección residencial, dije. ¿De quién es? La enfermera me miró con cuidado. Una mujer llamada Cale Simmons. Se identificó con los paramédicos como amiga de su esposo. ¿Amiga? Asentí lentamente. Algo en mi pecho se quedó completamente quieto, como el aire antes de una tormenta, ese silencio específico que no es paz en absoluto. Me llevaron a un cuarto pequeño con paredes beige y una caja de pañuelos en la mesa. Entró una trabajadora social, luego un doctor, luego alguien de admisiones que necesitaba datos del seguro. Contesté todo con voz firme. Firmé lo que tenía que firmar. Respondí cada pregunta. En el fondo de mi mente, detrás del entumecimiento, estaba haciendo inventario, catalogando cada detalle como cuando trabajo con datos, en silencio y sin emoción. Mi esposo tenía seguro médico a través de mi trabajo. Lo había agregado a mi plan 3 años atrás, cuando dejó su empleo para empezar un negocio de consultoría que en 4 años había generado lo suficiente para cubrir quizá 2 meses de nuestra hipoteca. Nunca me quejé. Me dije que era una inversión. Me dije que él estaba construyendo algo.
Me había equivocado en muchas cosas. Todavía estaba en ese pequeño cuarto cuando la puerta se abrió sin tocar. Mi suegra entró primero. Era una mujer alta, con el cabello teñido de rojo y una forma de entrar a los lugares como si la hubieran invitado personalmente. Detrás venía mi suegro, y detrás de él el hermano menor de mi esposo, que tenía 26 años y nunca había tenido un trabajo por más de 3 meses. Yo no los había llamado. No había llamado a nadie todavía. ¿Cómo se enteraron? Pregunté. Mi suegra apretó los labios. Cale nos llamó. Por supuesto que lo había hecho. Tenía nuestro número, continuó mi suegra como si no requiriera explicación. Como si fuera completamente normal que la mujer con la que mi esposo había estado durmiendo tuviera el teléfono de sus padres guardado en sus contactos. Miré a mi suegro, luego a mi cuñado. Ninguno de los dos me miraba a los ojos. Tenemos que hablar de los arreglos, dijo mi suegra. Se sentó frente a mí sin ser invitada. Cruzó las manos sobre la mesa como si estuviéramos en una junta. La funeraria que queremos usar es Harwell & Sons. Daniel habría querido una velación completa, misa, entierro. Ya hablamos con ellos. ¿Ya hablaron con ellos? Repetí. Necesitan un depósito para apartar la fecha, dijo, mirándome con firmeza. Vamos a necesitar tu tarjeta. Quiero que entiendas la calidad específica de ese momento. Mi esposo llevaba muerto menos de 2 horas. Yo todavía no había llorado. No había llamado a mi madre, ni a mi hermana, ni a mi mejor amiga. No me habían dado un solo minuto a solas con lo que fuera que estaba sintiendo, y la primera oración completa que me dijo su madre fue sobre mi tarjeta de crédito. ¿Qué tarjeta? Pregunté, porque de verdad no sabía a qué se refería. La que Daniel nos contó, dijo. La negra. La tarjeta corporativa. Mi esposo aparentemente le había contado a su familia sobre mi tarjeta corporativa, una tarjeta emitida por mi empresa para gastos de trabajo, una tarjeta que no era para uso personal. Una tarjeta por la que yo podía perder mi empleo si la usaba mal. Al parecer, la había descrito con bastante detalle. Esa tarjeta no se puede usar para gastos personales, dije. Entonces usa la otra. Lo dijo como quien pide la sal. Automático. Con derecho. Como si hubiera ensayado esa conversación durante años y por fin hubiera encontrado la oportunidad de tenerla. Mi cuñado estaba recargado en la pared, con los brazos cruzados. Seguía sin decir una sola palabra. Parecía estar esperando a ver hacia dónde iba esto antes de tomar una postura. Mi suegro se aclaró la garganta. Entendemos que es un momento difícil para todos, pero los arreglos deben hacerse rápido y bien hechos. Daniel merece una despedida digna. Daniel estaba en Clearwater Drive esa noche, pensé. Daniel estaba en la cama de otra mujer. Daniel tenía su número, el de ella, el de sus padres, y al parecer había compartido con su familia detalles de mis finanzas, y ninguno de ellos consideró necesario decirme nada mientras él estaba vivo. Yo me encargo de los arreglos, dije en voz baja. Mi suegra se relajó un poco. Desde mis propias cuentas, añadí. Yo lo voy a manejar. Su expresión cambió. Y les dije que necesitaba un momento a solas, continué, usando la voz que uso en juntas difíciles con clientes, la que no deja espacio para negociación sin elevar el tono. Se fueron. Mi cuñado me lanzó una última mirada al salir, algo entre advertencia y evaluación. Y luego la puerta se cerró, y me quedé sola. Me quedé en ese cuarto beige por mucho tiempo. No lloré. No entonces. Lo que sentía no era duelo, todavía no. El duelo vendría después, en oleadas, en momentos inesperados, por la vida que yo creía tener y que en realidad no estaba viviendo. Lo que sentía en ese cuarto era claridad, fría, limpia, casi física, como si algo que había estado borroso durante años de pronto hubiera enfocado. Saqué mi teléfono y empecé a hacer llamadas. Mi esposo y yo teníamos 3 cuentas que técnicamente eran conjuntas, una de cheques, una de ahorros y una de mercado monetario. También había una tarjeta de crédito a nombre de los dos, separada de mi tarjeta corporativa, y estaba la casa, a nombre de ambos,
aunque yo había hecho cada pago de la hipoteca durante 4 años. Llamé al banco. Fui educada y eficiente. Para cuando salí del hospital esa noche, ya había transferido los saldos de ahorros y mercado monetario a una cuenta solo a mi nombre, una cuenta de la que su familia no tenía conocimiento. No tomé nada que no fuera mío. No toqué la cuenta conjunta de cheques, donde había aproximadamente $800, los restos de lo que mi esposo había aportado el mes pasado. Les dejé esos $800. Quiero ser precisa con la línea del tiempo porque importa. No hice esas llamadas por enojo o pánico. Las hice porque había pasado 4 años en una relación donde yo trabajaba, yo planeaba, yo me aseguraba de que las cuentas se pagaran, de que los gastos estuvieran cubiertos y de que la renta de mis suegros se pagara. Sí, su renta. Porque habían tenido problemas económicos hace 18 meses y mi esposo había ofrecido mi dinero sin preguntarme. Les había dado $1,500 al mes durante 1 año y medio. Lo hice porque creía que eso era lo que se hacía por la familia. Manejé a casa. La pasta seguía en la estufa, fría y pegajosa. La cubrí y la metí al refrigerador. No sé por qué. Tal vez costumbre. La mancha de vino seguía en el piso. La limpié. Luego me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y empecé a hacer una lista. La casa era la parte más complicada. La habíamos comprado juntos hace 4 años, pero el enganche salió completamente de mis ahorros y tenía documentación de cada pago de hipoteca, cada impuesto predial, cada reparación. Mi nombre estaba en la escritura junto con el de él. Eso tenía que cambiar. Necesitaba un abogado para cambiarlo. Y necesitaba moverme antes de que su familia tuviera tiempo de hacer cualquier reclamo. Llamé a mi abogada a las 7 de la mañana siguiente. Era una mujer con la que había trabajado contratos en mi empleo, aguda, metódica, difícil de impresionar. Le conté lo que había pasado. Hubo una pausa breve. ¿Hace cuánto falleció?, preguntó. Anoche. Otra pausa. ¿Y la casa sigue a nombre de los dos? Sí. Bien, dijo. Escúchame con cuidado y haz exactamente lo que te diga. Le escuché con cuidado. Hice exactamente lo que me dijo. Esa misma mañana, mientras estaba en llamada con mi abogada, mi suegra llamó 3 veces. Dejé las 3 en buzón de voz. La 4ª vez contesté. Tenemos que hablar de la casa, dijo de inmediato. Sin saludo. Sin preguntar cómo estaba. Directo a la casa. ¿Y qué con eso?, pregunté. Daniel hubiera querido que su familia estuviera bien cuidada, dijo ella. Hemos estado viviendo en ese departamento por todo lo que pasó, tú lo sabes. Ahora que él ya no está, solo tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido?, dije. Se detuvo un momento, recalibrando. Somos sus padres. Tenemos derecho a... No tienen ningún derecho legal sobre esta casa, la interrumpí. Y le sugiero que hablen con un abogado antes de hacer cualquier otro reclamo. Cambió de tono de inmediato. Más suave, casi herida. No puedo creer cómo me estás hablando. Hemos perdido a nuestro hijo, a mi hijo, y tú me hablas de derechos legales. Fue una buena jugada. Se lo concedo. El giro de la exigencia al dolor, ejecutado con fluidez, sin duda ni pausa. Si no hubiera estado atenta, tal vez habría funcionado. Lamento su pérdida, dije. De verdad. Pero necesito preguntarle algo, y quiero que me responda con honestidad. Respiré hondo. ¿Cuánto tiempo lo supieron? Silencio. Sobre Cale, dije. Sobre Clearwater Drive. ¿Cuánto tiempo lo supieron? El silencio se extendió lo suficiente como para convertirse en una respuesta en sí mismo. Eso pensé, dije, y colgué. No voy a fingir que las siguientes 2 semanas fueron simples o fáciles. No lo fueron. Hubo momentos, generalmente en la noche, cuando estaba más cansada, en los que pensaba en algún martes cualquiera de hacía 2 años, alguna cena donde él me había hecho reír, alguna mañana en la que todo parecía normal.
Y sentía el tipo específico de dolor que viene al darte cuenta de que incluso eso probablemente había sido una actuación. Que yo había sido la única persona en mi matrimonio que realmente estaba dentro de él. Pero el duelo tiene una forma de coexistir con la acción, y yo estaba muy ocupada. Mi abogada presentó los documentos necesarios en menos de 48 horas. Como no teníamos hijos y no había testamento, él nunca se tomó el tiempo de hacerlo, lo cual ya decía bastante. El proceso era más sencillo de lo que habría podido ser. Su parte de los bienes compartidos entraría técnicamente en sucesión, pero la casa era el asunto principal, y yo tenía documentación sólida que respaldaba mi aportación a la equidad. Su familia contrató a un abogado. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue la tarde, unos 10 días después de la muerte de mi esposo, cuando alguien tocó la puerta de mi casa, y al abrir encontré a una mujer que nunca había visto. Era más joven que yo, quizá a mediados de los 20, con ojos cansados y una bolsa de tela colgada del hombro. Se presentó como Cale. La miré por un momento. Ella había llamado al 911 la noche en que él murió. Se había quedado con él. Fuera lo que fuera, eso lo había hecho. Mejor pasa, dije. Se sentó en mi mesa de la cocina, en la misma silla donde yo había hecho mi lista la noche en que él murió. Me contó cosas que yo ya sospechaba y otras que no. Me dijo que habían estado juntos casi 2 años. Me dijo que él le había hablado de mí, que yo era fría, controladora, que me importaba más el dinero que él, y que ella le había creído, porque ¿por qué no lo haría? Me dijo que pensaba que estaba construyendo algo con él, igual que yo. También me dijo que su familia la había contactado, que le habían pedido unirse a una demanda contra mi patrimonio, argumentando que era su pareja de hecho y que tenía derecho a una parte de lo que mi esposo había aportado al hogar. Le habían dicho que había mucho dinero involucrado. Le habían dicho que yo no cooperaría si no me presionaban. Puso una carpeta sobre la mesa. Dentro había una carta del abogado de mis suegros describiendo la demanda propuesta. Quería que lo supieras, dijo simplemente. No voy a firmar eso. De todos modos no iba a firmarlo, dijo, pero pensé que debías verlo. Miré la carta por mucho tiempo. Luego la miré a ella. ¿Por qué me estás diciendo esto? Se quedó en silencio un momento. Porque van a intentar usarnos a las dos, dijo. Y estoy cansada de que me usen. No puedo decir que nos hicimos amigas. No fue así. Pero sí puedo decir que cuando ella salió de mi cocina, yo tenía una imagen más clara que nunca de cómo habían sido realmente esos 4 años de mi vida vistos desde afuera. Y esa claridad me sirvió. Llamé a mi abogada y le conté lo de la carta. No se alarmó. De hecho, pareció ligeramente divertida. Están inflando el reclamo, dijo. Es una táctica de presión. No tienen un caso viable, no con tu documentación. Pero quiero responder formalmente y rápido, para que entiendan que no vas a negociar por pánico. La respuesta formal salió la mañana siguiente. Tenía 6 páginas. Detallaba cada pago de hipoteca, cada saldo de cuenta, cada registro de transferencias mensuales que yo había hecho para la renta de mis suegros durante 18 meses consecutivos. Indicaba que las contribuciones financieras documentadas de mi esposo al hogar representaban menos del 12% de los gastos totales durante los 4 años del matrimonio. Era factual, exhaustiva y, como dijo mi abogada, blindada. No volví a saber de su abogado durante 11 días. Cuando finalmente respondieron, el reclamo había sido significativamente modificado, y luego modificado otra vez. Para la tercera revisión, prácticamente ya era una solicitud por los $800 que quedaban en nuestra cuenta conjunta, la cual yo nunca había tocado. Podían quedárselos. Mientras tanto, yo ya había tomado una decisión sobre la casa. Quiero ser honesta aquí. Yo había amado esa casa. Había elegido los acabados de la cocina y pasé 3 fines de semana pintando la sala del tono exacto de gris. Había plantado rosales a lo largo de la entrada principal y los había visto florecer durante 3 primaveras seguidas. Una parte de mí quería quedarme, simplemente por terquedad. Pero también era lo suficientemente práctica para reconocer por qué me estaba quedando. Puse la casa en venta a finales de febrero.
El mercado en nuestra zona estaba fuerte y tuve una oferta en 10 días, $11,000 arriba del precio pedido, de una familia joven que se mudaba de otro estado. La acepté. El día que firmé los papeles de cierre llevaba un blazer que me había comprado 6 meses antes para una presentación en el trabajo y que nunca había usado en ningún otro lugar. Estuve sentada en una sala de juntas de la compañía de títulos y firmé mi nombre 26 veces. La notaria era una mujer amable de unos 60 y tantos años, que hacía conversación sobre el clima y elogió mi letra. ¿Se va a mudar a un lugar bonito?, preguntó. A un lugar nuevo, dije. Ya había encontrado un departamento, uno de una recámara en el cuarto piso de un edificio en el centro, el tipo de lugar con ventanas grandes, ladrillo expuesto y un portero que conocía el nombre de todos. Era el primer espacio que había elegido completamente para mí, sin opinión de nadie más, sin compromisos, sin cosas que no quisiera realmente. Me mudé un sábado. Mi hermana me ayudó a cargar cajas. Mi mamá llevó una planta y una botella de champaña, que tomamos en tazas de café en el piso porque todavía no había desempacado las copas. ¿Estás bien?, me preguntó mi hermana, como me lo había estado preguntando todos los días desde que pasó todo. Pensé en la pregunta con honestidad, como estaba intentando pensar en las cosas ahora, sin responder por reflejo. Sí, dije. Creo que sí estoy bien. Mis suegros desaparecieron después de que retiraron la demanda. No sabía dónde vivían. Supuse que habían encontrado otra forma de arreglárselas, o quizá mi cuñado por fin había conseguido un trabajo estable. No era, entendí, mi problema. Nunca había sido mi problema en la forma en la que yo lo había permitido. Me habían asignado un papel, proveedora, red de seguridad, la persona que mantenía todo funcionando mientras otros decidían cómo gastar los recursos. Y yo lo había cumplido sin cuestionar si alguna vez había aceptado esas condiciones. Nunca las había aceptado. Me quedé con los rosales. En mi mente, los nuevos dueños los cuidarían o no. Yo no tenía control sobre eso. Pero las 3 primaveras en que los vi florecer eran mías. Lo bueno había sido real, aunque todo lo demás no lo fuera. No iba a actuar ni desde la amargura ni desde la negación. Solo iba a tomar lo que era mío y seguir adelante. Llamé a mi madre un jueves por la noche, unos 2 meses después de mudarme. Estaba sentada junto a la ventana con una copa de vino, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían bloque por bloque mientras el sol se ponía. «Te escuchas diferente», dijo ella. «Me siento diferente», respondí. «¿Diferente bien?» Vi una luz encenderse en un departamento del otro lado de la calle. Alguien en una cocina amarilla moviéndose, viviendo su noche, algo ordinario, privado y completamente suyo. Sí, dije. Diferente bien. Había empezado a dormir toda la noche otra vez. Había vuelto a cocinar de verdad, comidas reales, no solo café y galletas en el escritorio. Había empezado a decir que no a cosas que no quería hacer y que sí a las que sí quería, lo cual suena pequeño, pero se sentía enorme después de años de ajustar cada decisión a las expectativas de otra persona. Mi nombre estaba en el contrato de arrendamiento. Mi nombre estaba en cada cuenta. No tenía que pagar la renta de nadie, ni cubrir excusas de nadie, ni mantener la versión de nadie más de quien yo era. Unas semanas después de mudarme, recibí un mensaje de una excompañera de trabajo, una mujer que siempre me había caído bien pero con la que había perdido contacto, preguntándome si quería comer con ella. Dije que sí sin pensarlo demasiado. Nos quedamos 3 horas. Ella había pasado por algo parecido años antes y había salido del otro lado con la claridad particular de alguien que se reconstruyó desde cero. No me dio consejos que yo no hubiera pedido. Solo contó su historia y me dejó contar la mía. Caminando de regreso a mi edificio, pasé por la florería de la esquina. Tenían tulipanes afuera, morados y amarillos, en conos de papel blanco. Compré un ramo sin pensarlo demasiado. Los puse en la ventana de la cocina cuando llegué a casa. Se veían bien ahí. Se veían como algo que pertenecía. Quiero decirle algo a cualquier mujer que esté leyendo esto o escuchando, y que esté en medio de esto, todavía en la casa, todavía cubriendo cuentas. Todavía diciéndose que las cosas van a cambiar si solo da un poco más de tiempo, paciencia o dinero.
No estoy aquí para decirte qué hacer. No estoy aquí para decidir por ti. Pero sí voy a decirte esto. La versión de tu vida que existe del otro lado de esa claridad no es tan aterradora como la versión que estás viviendo ahora, aunque desde dentro se sienta así. Los rosales florecen aunque no los estés viendo. Y tienes permiso de irte a un lugar donde te puedan encontrar.